Muy bien. Hola a todos. Vamos a ver ejercicios de parábolas, ¿ok? Entonces, el primer ejercicio dice así. Si las normales de una parábola y cuadrada igual a 4x, trazadas en los puntos extremos de su lado recto, son tangentes al círculo con esta ecuación, x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a radio al cuadrado, entonces hay que calcular el valor del radio, ¿vale? Eh, Para que te acuerdes, aquí está el dibujo de una parábola, ¿verdad? Aquí está el lado recto, ¿ok? Entonces nos están hablando de las tangentes al lado recto y de las normales al lado recto. ¿Cuáles son las normales? Bueno, son las que van a formar un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, si tienes tus tangentes y una normal a la tangente, van a ser rectas que son perpendiculares, ¿ok? ¿Cómo vamos a encontrar los puntos del lado recto? Recuerda, dada esta ecuación de esta forma, podemos deducir que el lado recto tiene que valer 1. ¿Por qué? Porque la ecuación de una parábola es de la forma y cuadrada igual a 4px. Bueno, de una parábola que tiene su vértice en el origen, ¿verdad? En este caso, es una parábola de ese estilo, ¿no? El lado recto va a ser p igual a 1, de manera que los puntos del lado recto tienen que ser justamente 1 menos 2 y 1 igual a 2, ¿ok? Simplemente se trata de reemplazar el valor de 1 en la de x, ¿ok? Ahora, recuerda cuál es la orientación correcta de la parábola, ¿vale? Este es un dibujo simplemente para que te guíes. Y si te confunde esto, bueno, es que recuerda que esta es una parábola horizontal, ¿verdad? Entonces, sus puntos de su lado recto, bueno, van de esta manera, ¿ok? 2 unidades arriba y uno va 2 unidades abajo, ¿ok? Bien, entonces esos son los puntos del lado recto, ¿ok? Simplemente he reemplazado el 1 aquí y me ha dado los dos valores de y, porque, bueno, son dos puntos simétricos con respecto al eje de simetría de la parábola, que, bueno, corresponde al eje X, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación de la recta normal en uno de esos puntos? Solo me hace falta pensar en uno de los puntos, ¿vale? Entonces, la ecuación de la recta normal en el 1, 2 va a ser de esta forma, ¿ok? ¿Por qué tiene que ser de esta forma? Porque es una recta normal, ¿vale? Es una recta que forma 90 grados, ¿ok? Con el, con, con respecto a lo que se te está pidiendo, ¿ok? Entonces aquí tienes tu lado recto, tienes una tangente y nosotros estamos hablando de la recta normal, ¿ok? ¿Vale? Si te fijas es y menos la segunda coordenada igual a menos x menos la primera coordenada, ¿ok? Esa tiene que ser la ecuación de la recta normal. Te invito a que lo compruebes con lo que ya hemos visto de cómo se deduce una recta que es perpendicular a otra, ¿vale? Dado un punto. En este caso, 1, 2. Si yo desarrollo esta ecuación, bueno, voy a tener esta, ¿no? Ya la escribí de otra forma. X más y menos 3 igual a 0. Esto para poder encontrar cuál es la distancia de esta recta al centro de mi circunferencia, ¿vale? Esta es la circunferencia que me dan, ¿ok? ¿Cuál es el centro de esa circunferencia? El centro de esa circunferencia, por lo visto, ¿no? Por lo que se puede analizar en una ecuación de la circunferencia, tiene que ser 3,2. Ahora, solo necesito aplicar la fórmula de la distancia de un punto, que en este caso es el centro, a una recta. Y con eso voy a encontrar el radio, ¿vale? Aquí está la fórmula de la cual te estoy hablando. Aplico esa fórmula y fácilmente puedo encontrar el radio, sabiendo que el radio tiene que ser una magnitud positiva porque es una distancia.
¿vale? Pues con eso concluye ese ejercicio, ¿vale? Revísalo con cuidado y cualquier pregunta me lo pueden hacer saber, ¿ok? Por cualquiera de los medios que tengan a su disposición, ¿ok? Bien, vamos con el segundo ejercicio. Encuentra el punto de intersección de las tangentes en los extremos del lado recto de la parábola y cuadrada igual a 4x. Los puntos de intersección de las tangentes en los extremos del lado recto de la parábola y cuadrada igual a 4x. Entonces, no te confundas, fíjate. Imagina aquí tu parábola, ¿vale? Y aquí están los puntos del lado recto. Van a pasar las tangentes. Esas tangentes no son paralelas porque es una parábola, ¿vale? Entonces, esas paralelas se van a tocar en algún punto. Yo quiero saber en qué punto es donde se van a tocar, ¿ok? Hago exactamente el mismo análisis. El lado recto es P igual a 1 y entonces los puntos del lado recto son 1 menos 2 y 1, 2. ¿Ok? La recta tangente a la parábola en cualquier punto, llámale x1, y1, tiene que tener esta ecuación, ¿vale? Puedes deducirlo simplemente con lo ya visto sobre la deducción de una recta dado un punto, ¿vale? Y en este caso es una recta tangente, ¿ok? Igual, si tienen dudas en cómo deducir la recta tangente a una parábola, bueno, podemos irlo consultando. Es algo que vimos en clase, pero podemos hacer un pequeño video para volver a considerar la deducción de la tangente a una parábola, ¿ok? Ahora, los puntos del lado recto, como son 1 menos 2 y 1, 2, pues simplemente tengo que reemplazarlos en la ecuación de la recta tangente, ¿ok? Yo los reemplazo y me va a quedar de esta manera, ¿vale? Me van a quedar dos ecuaciones. ¿Cómo le hago para encontrar el punto de intersección en esas dos ecuaciones? Pues simplemente puedo aplicar cualquiera de las cosas que yo sé para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ujú. Hay muchos métodos, puedes usar cualquiera, ¿ok? Una cosa que puede resultar muy sencilla es que los igualemos. Que los igualamos y se van a anular los valores de X y despejamos los valores de Y, ¿ok? Resuelves eso y te vas a dar cuenta que se cumplen cuando Y es igual a 0 y X es igual a -1. Por lo tanto, ese es el punto buscado. Vamos a hacer un último ejercicio, pero este último ejercicio está dividido en tres partes, ¿ok? Es el ejercicio más complicado de este video, pero considero que te puede dar muchas habilidades importantes porque se están abordando varios temas que son relevantes para cualquier evaluación de geometría analítica en lo que se refiere a cónicas. ¿Ok? Nos dan la ecuación de un círculo, lo llamamos C1. C1 tiene ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 3, ¿vale? Tiene su centro en el origen y corta a una parábola, ¿ok? Una parábola vertical que tiene ecuación x cuadrada igual a 2y, ¿vale? En el punto P del primer cuadrante. Esto es importante, ¿ok? Recuerda que el plano cartesiano lo dividimos en 4 cuadrantes, ¿vale? Y bueno, este punto va a estar en el primero de esos. El primer cuadrante consta de los puntos cuyas ambas coordenadas son no negativos, ¿ok? Muy bien. Ahora, también consideramos una tangente a un círculo C1 en P que toca a otros dos círculos C2 y C3 en R2 y R3 respectivamente, ¿ok? Y vamos a suponer que las circunferencias C2 y C3 van a tener los mismos radios y dos centros, ¿ok? Dos centros que no conocemos, simplemente les llamamos Q2 y Q3.
Ahora, si Q2 y Q3 se encuentran en el eje Y, entonces hay que encontrar el segmento Q2, Q3. Hay que encontrar que este segmento tiene longitud 12 y que la longitud del segmento R2, R3 es 4 raíz de 6. Y eso va a ser suficiente para encontrar el área del triángulo con vértices O, R2, R3, ¿vale? Su área va a ser 6 raíz de 2. Ujú. Bien. Entonces yo tengo una circunferencia, ¿vale? Que es esta, que tiene esta ecuación, o sea, tiene su centro en el origen y tiene radio 3. Y tengo una parábola vertical que tiene esta ecuación, ¿vale? Yo resuelvo ambos ecuaciones simultáneamente para un punto XY que yo quiero encontrar, que es el punto donde se intersecan ambas cónicas, ¿ok? Entonces, haciendo eso, puedo encontrar esta ecuación. ¿Cómo? Pues simplemente nos hace falta hacer un pequeño reemplazo, ¿no? ¿Ok? Reemplazamos los valores y nos van a dar estas ecuaciones, ¿ok? Bien, ahora, yo puedo encontrar, ya sea ocupando la fórmula cuadrática o ocupando factorización, ver que hay dos soluciones posibles, ¿ok? Es decir, que hay una intersección en dos valores posibles. Hay dos intersecciones para ambas cónicas. Pero recuerda que nos estaban diciendo que en el punto que estamos buscando está en el primer cuadrante, ¿ok? Las dos soluciones que tenemos es que Y tome el valor de -3 o que Y tome el valor de 1. Si Y toma el valor de -3, entonces nuestro punto buscado no va a estar en el primer cuadrante, ¿ok? De manera que la solución buscada es Y igual a 1. Lo reemplazo en mi ecuación de la parábola, que es x cuadrada igual a 2y. Y simplemente lo hago para obtener la coordenada x. Y este va a ser el punto que estoy buscando. P, que tiene coordenadas raíz de 2, 1. Aplico la fórmula de la ecuación de la recta tangente a una circunferencia en un punto dado, ¿ok? Es muy sencilla, raíz de 2 por x más 1, que es la coordenada y, por y, ¿ok? Menos 3, que es el r cuadrada, ¿vale? Y aquí, bueno, ya tengo la ecuación de la recta tangente a circunferencia 1 en el punto que acabo de encontrar. De aquí, ¿qué cosas yo sé de C2 y de C3? Conozco sus radios, ¿vale? Entonces, ese C2, por lo que se prueba aquí con respecto a este punto, tiene que tener su centro de la forma 0, K. El radio ya me lo dan. Entonces, simplemente tengo que aplicar la fórmula de la distancia, ¿vale? Distancia de un punto a una recta. Pero yo ya sé cuál va a ser la distancia. Lo que no conozco es el valor de K, pero lo puedo despejar de mi fórmula de la distancia. ¿Qué me está diciendo? Que la distancia de esos puntos que estoy buscando, que es el centro de la circunferencia y el punto dado, debe ser igual a 2 raíz de 3, pues ese es el radio que me están dando, ¿ok? De ahí despejo el valor de K. K puede tener dos valores posibles, 9 o -3, que son justo los puntos Q2 y Q3 que yo andaba buscando. Simplemente ocupo la fórmula de la distancia en dos puntos y encuentro cuánto mide el segmento que une Q2 con Q3, ¿vale? Por último, bueno, no, todavía no último, todavía nos faltan 2 puntos, pero ya casi terminamos. Hay que calcular la longitud de R2, R3, ¿vale? Que es la longitud de la tangente común transversal, ¿ok? Otra parte importante de la parábola que te invito a que recuerdes, ¿ok?
Estas cosas las vimos en clase, pero cualquier duda las podemos ir recordando, ¿vale? Y bueno, se ocupa de nuevo la distancia entre puntos y con una sencilla manipulación algebraica puedo ver cuál es la distancia. Ya sabiendo esas distancias, entonces ya es muy fácil que yo pueda encontrar el área de esos triángulos, ¿ok? Solo necesito las longitudes de las perpendiculares. En el primer caso, desde el origen a la tangente, para el triángulo que me están buscando, y aquí yo te dejo el área de otro triángulo, ¿vale? Que también puedes encontrar, ¿ves? Ambas áreas del triángulo miden lo mismo. ¿Ok? Entonces, esos son los ejercicios que quería que viéramos. No son los típicos ejercicios de, dadas ciertas condiciones, encontrar la ecuación de una parábola, que los hemos estado viendo en clase, ¿vale? Ya sea en términos vectoriales o en otros términos que se asemejan más a cosas que ya habíamos visto antes o que habían visto antes en otros cursos quizás, y si no, bueno, de todas maneras también se vieron, pero aquí lo importante es que son ejercicios un poquito distintos que pueden, hacer que pensemos más en las relaciones entre cónicas. Al fin de cuentas, ese es un paso importante, empezar a relacionar los objetos estudiados en el curso y no dejarlos como entes aislados, ¿vale? Sino empezar a relacionar conceptos, pues eso va a hacer que los entiendas de una mejor manera, ¿ok? Son ejercicios complicados. Te invito a que los vuelvas a intentar para que veas las claves que se tienen que hacer para poder resolverlos. Hazlos y en cualquier duda que te atores, vuelves a mirar el video y si sigues en la misma duda, bueno, pues me puedes contactar, ¿ok? Eso es todo. Cualquier cosa, quedo al pendiente.